¿Cuántos muchas veces se han preguntado cómo conocer la voz de Dios? ¿Se lo han preguntado alguna vez? ¿Cómo distingo la voz de Dios? ¿Cómo sé que Dios me está hablando? ¿Cómo sé que viene de parte de Dios? ¿Cómo sé que Dios me dirige? Y muchas veces nos confundimos porque hay muchas voces. ¿Cuántos han sentido voces en la mente que le hablan constantemente? Uno escucha muchas voces, pero distinguir la voz de Dios a veces se pone complejo. Y es algo que nosotros tenemos que empezar a formar. Tenemos que empezar en nuestra relación con Dios, empezar a forjar esa voz de Él y escucharle cada día más. Y Juan 10, del 1 en adelante dice, les digo la verdad, yo se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conoce su voz. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que él quiso decir. Entonces les dio la explicación. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. En otra versión, Juan 10 dice, porque el enemigo viene a matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Aquí lo que vemos es que Dios les está enseñando a las personas a aprender a escuchar ¿qué? Su voz. Cuando Él dice, las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. Eso quiere decir que hay más voces, ¿cierto? Y mire que arranca diciendo el versículo que cuando un hombre se trepa por la pared y se mete al redil, no es el pastor, es un ladrón, es un bandido. Y Juan 10:10 dice que el enemigo viene a matar, hurtar y destruir. O sea, está hablando del enemigo. O sea, que está hablando que como Dios nos habla, el enemigo también nos habla. Y el enemigo es un engañador. Cuando nosotros leemos el libro de Job, dice que todos los ángeles se juntaron delante de Dios para darle cuentas a Dios de lo que hacían. Y en la fila, pues iba ¿quién? Satanás. Y solamente lo reconoció ¿quién? Dios. No lo pudo reconocer nadie más, porque él se viste como ángel de luz, dice la palabra de Dios. Él es un engañador. Él viene a confundir la voz de Dios. Y muchas veces tenemos en nuestra mente esas conversaciones con el diablo. Muchas veces empezamos a tener pláticas con él y le terminamos creyendo más a él que a Dios. Pero entonces hay tres cosas que hoy les quiero mostrar. Hay tres cosas que podemos usar para probar si algo es de Dios. Si estas tres cosas concuerdan, lo que pensamos hacer viene entonces de Dios. Porque uno muchas veces se pregunta eso. O sea, Señor, ¿cómo entiendo que esto viene de parte tuya? ¿Cómo sé que esto es tu dirección? ¿Cómo hago tu voluntad? Porque uno muchas veces se confunde. Uno dice, ¿cómo hago la voluntad de Dios? ¿Cómo sigo la palabra de Dios? ¿Cómo sé que Él me está hablando y me está mostrando el mejor camino? ¿Cuántos se lo han preguntado? Yo pienso que todos nos hemos preguntado eso. Hay situaciones que uno tiene que enfrentar, decisiones que tomar, muchas cosas que hacer. Enfermedades, llegan muchas cosas. Financieramente, ¿cómo soy dirigido por Dios en eso? Entonces, estas tres cosas son como tres faros. Los faros se construyen en la playa para advertir a los barcos que las rocas que están cerca, que hay rocas cerca de la orilla. ¿Sí saben cuál es el faro? Esa torre alta que se pone en una playa y empieza a emitir una luz de advertencia para que el barco que viene sepa dónde llegar y no se vaya a estrellar contra una roca o quede ahí anclado, sino que pueda llegar con libertad a la orilla. Y se cuenta una historia de una playa en particular donde había 3 faros para evitar las rocas.
El capitán de un barco tenía que estar seguro de que podía ver esas 3 faros en línea recta y entonces era seguro guiar el bote hasta la orilla. Esta historia cuenta de que este hombre, habían 3 faros en la playa, pero este hombre, cuando iba en el barco, el capitán, cuando él iba manejando el timón, él tenía que ver que los 3 faros estaban ¿en qué? En línea recta, que los 3 concordaban para poder llegar con tranquilidad a la orilla. Si él se salía de la línea y veía los 3 faros desordenados, pues sabía que iba a ir contra las rocas. Entonces él tenía presente eso. Estas 3 cosas que yo le digo que debemos usar y entender para escuchar la voz de Dios representan estos 3 faros. El primer faro es la palabra de Dios, el segundo faro es la paz de Dios y el tercer faro es las circunstancias. Cuando yo entiendo estas 3 cosas y están alineadas, entiendo que viene de parte de Dios y puedo estar seguro de ir en lo que creo que Dios me habló, porque estas 3 cosas se alinean. Son como 3 faros para nuestra vida. Si los 3 están en línea o estamos de acuerdo, podemos creer con seguridad que Dios nos ha hablado y actuar de acuerdo con esa palabra. Entonces vamos, Mateo 22:29 dice: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. En otra versión dice: erráis, ¿cierto? Yerran porque ignoráis las Escrituras. O sea, caemos en el error y cometemos muchos errores porque ignoramos lo que las Escrituras nos dicen. Y yo he notado que muchos acá en la iglesia y muchas personas que conocen de Dios no tienen como prioridad la palabra de Él. No tienen como prioridad cerciorarse y buscar dirección en la palabra de Dios. Todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida, toda decisión que vayamos a tomar, todo camino que vayamos a emprender, todo sentir que tengamos en nuestro corazón, haga esto, haga lo otro. Todo ese tipo de cosas tiene que ser filtrada ¿por dónde? Por la palabra de Dios. Jesús lo enseñó. Jesús dice, y caen en el error por ignorar la palabra de Dios. Y cada vez que usted lee los evangelios se da cuenta que Jesús se levantaba y dice, e iba a las Escrituras y leía. Y dice que cuando llegó a la sinagoga lo primero que hizo fue leer las Escrituras. Muchas veces ignoramos la palabra de Dios y la palabra de Dios no te dirá nada que esté en contra de lo que Él dice en su palabra. La Biblia, por ejemplo, dice en Efesios 4:32 que debemos ser amables y amarnos los unos con los otros. Dios a mí no me va a decir, péguele a su prójimo, porque su palabra dice, ame a su prójimo. Entonces, si la palabra me dice algo, yo no puedo ir en contra de la palabra. Yo tengo que hacer lo que la palabra dice. Si el Señor dice en su palabra, las malas costumbres, las malas amistades corrompen las buenas costumbres, pues yo debo entender ahí que debo de tener cuidado con quién me junto. Por ejemplo, el Proverbios de hoy. ¿Qué decía el Proverbios de hoy? Cuidado de la mujer, ¿qué? Adúltera, que con sus labios lo seduce, que sus palabras son como hiel, pero son amargas como la hiel. Y dice que el que cae en esta mujer, dice que va directo ¿a dónde? Al sepulcro. Entonces, si usted viene una mujer y le habla bonito y lo seduce, pero usted leyó eso en esta mañana, usted dice, ay, mira, hoy estoy como bonito. Ay, mira, como que le gusté. Está siendo engañado. Ay, mira, estoy como bonita. Ay, mira, me puso cuidado. ¿Qué le habló el Señor en la mañana? Tenga cuidado, porque van a aparecer este tipo de personas. Entonces, Dios no se puede contradecir en su palabra. Yo tengo que tener mucho cuidado con eso. Cuando la palabra nos habla algo tan claro como esto, sabemos con seguridad que Dios nos está hablando. Su palabra siempre es verdadera. Y cuando más sepamos la palabra de Dios, más podrás saber cuándo Dios te está hablando y escuchar su voz. Yo recuerdo que hace mucho tiempo yo le predicaba a un amigo en el colegio y él vino a la iglesia cuando en ese tiempo estábamos en el Hotel Armon. Los que no saben, la iglesia comenzó en Las Palmas, en un barrio de Las Palmas, luego nos pasamos a un hotel. Y todos los domingos teníamos que ir al hotel, recoger todo, y cada domingo era así. Y yo invité a unos amigos y ellos estuvieron asistiendo un tiempo. Un amigo de estos, cuando yo le predicaba y le hablaba de la palabra y le decía, y le hablaba del pecado, de todas estas cosas, se me acercó en el colegio y me va diciendo, es que, oye, Lopera, si usted supiera que esta tarde voy para donde una niña y estamos solos, gracias a Dios. ¿Será que era gracias a Dios? Si la palabra dice que no forniquen, ¿por qué yo le doy gracias a Dios de ir a fornicar? Ese es el error
que a veces no tenemos en cuenta la palabra de Dios. Si la palabra de Dios me dice a mí no, yo no puedo ir en contra. Y yo no puedo después quejarme por ir en contra de esa palabra con Dios porque Dios me lo dijo. No es así, siga mi camino. Entonces mire que el primer faro es la más importante, la palabra de Dios. Y es a veces un poco ofensivo contra Dios no creer y seguir su palabra. Porque cuando nosotros miramos la palabra de Dios no es cualquier libro. La palabra de Dios es un libro que no pasa de moda. Es un libro que a hoy día y hasta que venga Cristo se va a seguir leyendo, se va a seguir predicando y se va a seguir transformando vidas. Y usted lo va a leer y va a tener dirección. Y usted lo va a leer y va a tener paz. Y usted lo va a leer y va a tener consolación. Y todas esas promesas que hay en la palabra de Dios, ¿para quién son? Para sus hijos. Y la palabra de Dios no es un libro cualquiera. La palabra de Dios es Dios. Él es el verbo, Él es la palabra. El verbo se hizo carne, el verbo se reveló. Y la palabra de Dios fue escrita para nosotros ser dirigidos. Entonces necesitamos tener en cuenta la palabra de Dios. Ese es el primer faro. La palabra de Dios es supremamente clave para nuestra vida. No hay otra fuente de que Dios nos hable que sea la palabra de Dios. Era como la pastora predicaba el domingo. Pueden venir muchos profetas a profetizarme, a decirme cosas. Usted puede escuchar muchas voces afuera, consejos, haga esto, váyase por este camino, deje esto. Y le pueden dar muchos consejos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué me está instruyendo? ¿Qué me está hablando? Si la palabra de Dios dice en Timoteo que la palabra es para instruir, para redarguir, para disciplinar y para corregir, o sea, para absolutamente todo. Necesitamos tener claro qué es la palabra de Dios. Y muchos siguen dudando en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es tan tremenda que ha marcado la historia de toda la humanidad. Porque hoy día el país más ateo del mundo, que China, es el que produce más Biblias y vende a todo el mundo. Entonces, es la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra jamás pasará. Lo que pasa es que uno a veces coge la palabra de Dios y la lee muy superficialmente. Uno lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan y uno dice, eso está hablando de lo mismo. No. Esos 4 libros, los que escribieron esos 4 libros fueron testigos oculares de lo que pasó en ese tiempo. Ellos eran como en este tiempo ¿cómo es que se llama? Los reporteros de noticias, todo esto, que salen a grabar y a mirar. Ellos eran los que miraban todo lo que hacía Jesús y lo escribían al pie de la letra y después formaron los libros. Y ellos fueron testigos oculares de ese tiempo. Y cada uno de esos libros fueron escritos para audiencias diferentes. Entonces mire que a veces uno es muy corto con la palabra de Dios. Uno se deja llevar por otro sentir, por las emociones, por el consejo de un amigo, por lo que digan mis papás y todo. Bueno, está bien porque pueden brindar un buen consejo, pero la más certera siempre va a ser la palabra de Dios. Y entre más estudie la palabra, entre más la lea, entre más le pida a Dios que me la revele, más sé cómo escuchar la voz de Dios y más voy a tomar buenas decisiones. Entonces, la primera es la palabra. Segundo faro, la paz de Dios. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Cuando Dios habla a nuestro corazón, tendremos paz interior. Si algo es del diablo, traerá miedo y confusión. El Espíritu Santo nos advertirá que algo anda mal. Si eso sucede, no debemos seguir esa voz. Debemos orar, leer la palabra y esperar hasta que tengamos la paz de Dios en nuestro corazones acerca de lo que es correcto hacer. Dios habla siempre con paz a nuestros corazones. Recuerde, el enemigo viene a matar, hurtar y a destruir, nunca a edificar. Entonces, cuando usted es guiado por la palabra de Dios, voy a colocar un ejemplo. En mis emociones yo quiero hacer algo y voy y leo la palabra de Dios. Y resulta que leí, el Señor me confirmó, me habló, pero cuando lo voy a ir a hacer no siento paz. O sea que esa palabra la leí ¿en qué? En emociones. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando yo leo la palabra de Dios y el Señor me muestra algo, me habla algo, yo tengo que tener paz. Inmediatamente en mí tiene que venir paz. Pero si usted siente desespero, siente miedo, usted siente una voz acá adentro ¿cuánto han sentido esa voz? Que usted va a hacer algo y usted siente algo acá, usted siente algo acá, un presentimiento, usted siente algo acá horrible. Ese es el Espíritu Santo que le está advirtiendo. Cuando usted sienta eso, no lo haga, deténgase, tenga mucho cuidado, porque el enemigo puede usar eso. Usted tiene que ir a orar. Antes de ir a cualquier persona, vaya, ore, vaya, lea la palabra. Señor, confírmamelo, háblame.
Yo no quiero dar pasos si tú no estás conmigo. Entonces tenemos que tener en cuenta la palabra de Dios y que tenemos que tener paz de lo que el Señor nos habla. Porque el enemigo puede tergiversar la palabra y que se la conoce al derecho y al revés. Porque el diablo sabe más por viejo que por diablo. Porque es el mismo modo operandi de como hizo caer a Adán y Eva. Viene engañando. Dios le dijo a él, no tome, ¿cierto?, del árbol del bien y del mal. ¿Y qué le hizo el diablo? ¿Y por qué no lo puede tomar? ¿Qué malo hay? Entonces él viene siempre a disfrazar lo que Dios dice para convertirlo en maldición para nosotros. Así que tenemos que tener mucho cuidado. El tercer faro son las circunstancias, y esto sí que es muy importante, porque las circunstancias significan las cosas que suceden en nuestra vida. Un ejemplo, siento que Dios me dice, corte el césped de sus vecinos que son ancianos, pero resulta que usted va a ir a obedecer. El Señor le dice, ay, es que los viejitos de enseguida de su casa, mire cómo tienen eso, ellos ya no se pueden ni mover. Vaya, córtele usted el césped, arréglele el patio, arréglele el jardín. Y resulta que usted ya listó todo y salió y empezó a llover. La circunstancia es la lluvia. O sea que no era el tiempo de ir a cortar el césped. Pero resulta que este muchacho va y amanece haciendo sol. ¿Qué debe hacer el muchacho? ¿O qué voy a hacer yo que Dios me habló? Ir y cortar el césped. ¿Qué quiere decir eso? Las circunstancias, que en este caso es la lluvia, está mostrando que no es el tiempo. Fue correcto ir a cortar el césped porque Dios me dijo, pero no era el tiempo. Si al día siguiente hace calor, lo podrá hacer porque la circunstancia es el calor y es correcto porque debe hacer lo que Dios dijo. Y vamos a leer ahí para entender mucho más Jeremías capítulo 32. ¿Por qué las circunstancias? Se los va a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice, en ese tiempo el Señor envió un mensaje y me dijo, versículo 7, tu primo Anameel, hijo de Salum, vendrá y te dirá, compra mi terreno en Anatot, por ley tienes derecho a comprarlo antes de que lo ofrezca a algún otro. Entonces, así como el Señor dijo que haría, mi primo vino y me visitó en la cárcel y me dijo, por favor, compra mi terreno en Anatot, en la tierra de Benjamín, por ley tienes el derecho de comprarlo antes de que lo ofrezca a algún otro. Así que cómpralo para ti. Entonces supe que el mensaje que había oído era ¿de quién? Del Señor. ¿Cuál era la circunstancia? Cómprele el terreno a su primo, pero el Señor no le había dicho cuándo. El Señor dijo, espere que su primo va a venir. Jeremías nunca cogió, emprendió camino y se fue donde su primo y le dijo, primo, el Señor me dijo que le comprara el terreno, así que véndamelo. ¿Y qué tal que el primo le hubiera dicho, a mí no me dijo nada? ¿Cómo queda Jeremías? Queda confundido. Entonces Dios le dijo que le iba a dar un terreno, que le iba a comprar un terreno, pero no le dijo en qué tiempo, dijo, espere. Y muchas veces a nosotros no nos gusta esperar. Nosotros no tenemos paciencia y el Señor me habla que no me puedo adelantar. Ejemplo, voy a poner un ejemplo que acá no sucede. Me quiero casar y Dios me prometió una mujer o me prometió un hombre. ¿Cuál es la circunstancia? No he sanado mi corazón, no me meto con la persona incorrecta, no trabajo y quiero sostener un hogar, ni siquiera he madurado y ya quiero tener un hogar. Esa es la circunstancia. Dios le puede prometer a usted un hombre, Dios le puede prometer a usted una mujer, pero no es el tiempo indicado, porque las circunstancias que están a su alrededor le dicen que no. Por ejemplo, ¿de qué van a vivir? ¿Solo de amor? ¿Se van a ir a vivir a la piecita de atrás de la mamá, de la casa de los padres? No, las circunstancias me tienen que mostrar a mí que lo puedo hacer. Otro ejemplo, quiero emprender un negocio, quiero hacer algo, estoy movido a hacer algo. Puede que sea del Señor, el Señor se lo confirmó en la palabra y usted siente paz. Pero las circunstancias son una deuda, el gota a gota, préstamos y muchas cosas. No es el tiempo indicado. ¿Sí me hago entender? Las circunstancias son muy importantes porque ahí es donde hay una confusión. Porque muchas veces el Señor me da una palabra, me da paz, pero yo todavía no he entendido el tiempo de que es, que debo moverme. Y entonces, ¿qué hago? Yo en emociones voy, me muevo y termino corrompiendo el propósito de Dios. Y termino atrasando el propósito de Dios. Entonces, así funciona escuchar la voz del Señor. Tengo que leer su palabra, tener paz y tengo que ser guiado por el tiempo indicado en el que Dios quiere que esas cosas se realicen. Por eso uno le habla tanto a los jóvenes, no es por molestar. Uno le habla tanto a las personas, no es por molestar. Mire primeramente, conózcalo bien, conozca bien.
a dónde quiere vivir, conozca bien dónde quiere emprender el negocio, conozca bien qué Dios tiene para su vida. Si Dios le da cierto dinero, ¿cómo manejo este dinero, Señor? Entonces voy y me lo malgasto. ¿Y las circunstancias cuál era? Las deudas que tenía. Las deudas que tenía con su mamá o con su papá o a un banco o a otra persona. Pero usted recibió el dinero y ¿qué hizo? En emociones, se fue y se lo gastó. Cuando las circunstancias era, pague todo esto. No era el tiempo de ir a viajar, no era el tiempo de malgastar, era el tiempo de pagar. Entonces muchas veces nosotros confundimos esas voces y escuchamos más la voz de nuestras emociones o del enemigo que venía a matar, a hurtar y a destruir el propósito de Dios, a destruir su propósito, su camino, su dirección. Le terminamos comiendo cuento a él y terminamos perdiendo el propósito, y después no creemos más la palabra de Dios porque es que Dios me lo dijo y mire cómo me fue. Es que Dios me avisó, pero mire cómo me fue. Entonces, Dios, ¿por qué me hablas algo que no vas a cumplir? Pero si nosotros vamos a mirar a fin de cuentas de quién fue la culpa, mía, por no esperar el tiempo indicado. Cuando estos tres faros se alinean, no caeré en el error. La palabra de Dios dice en Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra. Y por eso Jesús les estaba diciendo, aprendan a escuchar mi voz. Y mire que acá está diciendo, si otro llega que no sea el pastor, las ovejas no se van porque no conocen esa voz. Porque dice que Él conoce a los suyos y los suyos también lo conocen a Él. Y por eso dice, y mi Padre y yo somos uno solo, porque ellos se conocen. Y yo tengo que conocer al que me habla. Yo tengo que aprender a distinguir quién es. Por eso yo tengo que tener mucho cuidado. Entonces dice la palabra de Dios que cometo errores, pervierto mi camino y al final me voy en contra de Dios. Pero el Señor muchas veces intentó hablarme. El Señor muchas veces intentó calmar mis emociones. Entonces, si en este momento usted está viviendo muchas cosas y está tomando decisiones en las cuales no siente paz, eso no es de Dios. Usted tiene que filtrarlo por las Escrituras. Si usted ve que en este momento las circunstancias que usted está viendo a su alrededor no amerita para la toma de esa decisión, tiene que tener cuidado. No la vaya a tomar, porque el Señor no le va a bendecir a usted con deudas, con muchas cosas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces tenemos que hacer las cosas bien. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Mire que Jeremías, el Señor le habló, y cuando el primo vino, porque nunca le comunicó al primo, el primo llegó y le dijo, primo, cómpreme el terreno. Él sintió ahí mismo y dijo, si era de Dios, porque mi primo vino. Si Jeremías se hubiera adelantado, el primo tal vez Dios no le había revelado todavía y le hubiera dicho que no. Jeremías se hubiera venido frustrado diciendo, soy un falso profeta, no sirvo, no escucho la voz de Dios, y se frustra. Pero él esperó, porque Dios le dijo, espere que su primo va a venir, estése quieto, espere que él llega. Y él estaba en la cárcel desesperado. Dice que el primo llegó a la cárcel y le dijo, primo, cómprame el terreno. Se dio cuenta que era la voz de Dios. Entonces muchas veces la voz de Dios se confunde por escuchar muchas veces más otras cosas, el diablo, mis emociones, el mundo, y no a Dios. Entonces la palabra de Dios es muy importante. La palabra de Dios tiene que ser nuestra lámpara a nuestros pies todos los días. Todos los días tenemos que leer la palabra. Si usted no lee la palabra es porque usted, su confianza está en otras cosas. Es muy sencillo, su confianza y orgullo. Usted, si no lee la palabra de Dios es porque no le interesa lo que Dios le quiere hablar. Porque es que no hay otra manera de cómo Dios habla. No hay otra manera. La palabra de Dios dice, habla de profecía, habla de muchas cosas. Dice que la profecía se tiene que dar en público para que el pueblo la juzgue. El Señor nunca me va a hablar a mí sin bases bíblicas, porque ahí eso se llama falsa profecía, falsos profetas. Me están dando una enseñanza mala. Yo tengo que ir a las Escrituras. Y si el Señor me habla en las Escrituras y viene otra persona y me dice esto, ay, el Señor me habló eso en esta mañana. Lo que le pasó a Jeremías. Ay, el Señor me dijo esto y llegó mi primo y me lo confirmó. Pero el Señor nunca me va a hablar algo a mí que yo me guíe en las emociones o que pervierta mi camino. Porque la profecía siempre va a hablar y la palabra de Dios siempre va a hablar para edificación. Para advertirme que en el camino tengo que ir por este camino que el Señor me muestra para no caer en el error. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de qué voces estamos escuchando, qué voces hay en su cabeza. La Biblia dice que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, y muchas veces viene esa condenación, y a mí me pasa, y por eso se los cuento. Viene condenación y quiere venir a dañar el propósito de Dios, quiere venir a destruir lo que Dios quiere hacer, y eso es el enemigo, porque el enemigo es el que condena. El enemigo con su voz dulce viene y le muestra muchas cosas y después se las cobra.
y el triple, y le quita y le roba lo que viene de parte de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, leyendo las Escrituras, teniendo paz en lo que Dios nos habla, y a través de las circunstancias nos damos cuenta, ¿es el tiempo o no es el tiempo? Tenemos que tener mucho cuidado, porque si no nos vamos a desviar del camino y vamos a cometer muchos errores. Y eso es en el área económica, sentimental, en el área en todas las áreas de su vida hay que aprender a escuchar la voz de Dios, y siempre a través de su palabra, porque la palabra de Dios no miente. La palabra de Dios es la única que me puede a mí dirigir. Amén. Necesitamos ser dirigidos por la palabra de Dios. Necesitamos entender los tiempos de Dios, porque la palabra de Dios también dice, ustedes saben distinguir que va a llover, ustedes saben distinguir que va a ser sol, pero no conocen los tiempos en los que estamos viviendo. Entonces, distinguimos muchas cosas menos la voz de Dios. Entonces, un consejo, no se queje después por lo que le pasa, por no distinguir y entender la voz de Dios. Tome su tiempo y estudie la palabra. Vuelva y léale, Señor, háblame. Dice la palabra de Dios que le pidamos al Espíritu Santo revelación de la palabra, porque Él es el único que la puede dar, que Él nos revele su palabra. Y si usted está escuchando muchas voces, vaya delante de Dios y dígale, Señor, aquieta todas estas voces, quiero escuchar solamente tu voz, quiero escuchar al buen pastor, porque tú eres mi pastor y si tú me llamas, estoy dispuesto a escucharte. Entonces, esos 3 faros hay que ponerlos. Los faros son para alumbrar, es para hacer la luz en medio de las tinieblas, y la palabra nos alumbra para nosotros ser luz en medio de las tinieblas. Entonces, amada iglesia, no hay otra manera de cómo Dios habla, solamente a través de su palabra. Y el enemigo es especialista en poner falsa paz para tergiversar la palabra, para traer confusión, para traer encantamiento. Por eso yo tengo que saber que sean los tiempos indicados del Señor. Yo tengo que saber que sea la palabra correcta, la paz en mi corazón y el tiempo correcto para hacer lo que siento que el Señor me está hablando. Entonces, esto no se trata de sentires. Esto no se trata de ser todo, ¿cómo es que se dice? Supersticioso y tener esas fantasías que a veces quieren llegar. No, el Señor habla en su palabra y es su palabra la que guía nuestro camino. Obviamente, el Señor habla de muchas maneras, pero me lo confirma siempre con la palabra. Entonces, que podamos ser dirigidos por Él en todo. Mire que acá está diciendo que alguien abre la puerta y si no es el pastor, las ovejas no se van. ¿Y cuántas veces se abre la puerta y usted el primero que escuche, se fue detrás de él? Cuando menos pensó, está lejos del redil. Ay, Señor, ayúdame. Y una ovejita a 3 metros se puede morir de hambre, ¿sí sabía? Por eso necesita ser pastoreada, porque la tienen que llevar a pastar. Por eso dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En delicados pastos me hace descansar. Él es el que me lleva a delicados pastos. Él es el que me lleva a aguas de reposo. Él es el que me lleva, dice aquí, que cuando yo conozco al pastor y escucho su voz, tengo libertad de entrar al redil y salir del redil. Y eso no habla de que puedo entrar y salir de Dios cuando quiera, no, habla de que yo puedo y estoy confiado porque Él me cuida. Puedo ir a los pastos que Él me pone y volver a entrar al redil porque escucho su voz y solamente nos movemos en la voz de Él. Por eso las ovejas se comparan con nosotros, o Dios nos compara con las ovejas, porque las ovejitas son torpes. Las ovejitas tienen que llevarlas a pastar, las ovejitas tienen que echarle aceite para que no se le metan las moscas y entonces se le comen el cerebro y empiezan a darse contra las piedras o a darse contra otro. Y por eso el Señor dice, unges mi cabeza con aceite, porque proteges mis pensamientos. Mire que todo se basa en la palabra de Dios. Las ovejitas, como les digo, si a 3 metros de aquí usted no la lleva al pasto, ella se muere de hambre. Las ovejitas tienen que ser cuidadas de que la otra no pisotee la otra, porque hay ovejitas malas, hay ovejitas que están pastando, llega la otra ovejita y le daña el pasto para que no coma. Entonces necesitamos ser guiados por el Señor. El Señor es el buen pastor y dice, y el buen pastor se sacrificó por sus ovejas. Entonces escuchemos la voz del que se sacrificó, no del que me quiere llevar al error, que es el enemigo. Entonces mire que hay muchas voces y dice la palabra de Dios que nuestras armas no son carnales sino poderosas, espirituales en Dios para la destrucción de fortalezas, de todo lo que se levanta en mi mente. ¿Contra quién? Contra Cristo. O sea que el enemigo siempre viene a ponerme en contra de quién.
¿Viene a argumentarme en contra de quién? Cuando usted empieza a argumentarse contra Dios, cuando usted empieza a quejarse contra Dios, cuando usted empieza a decir, Dios, ¿por qué? Cuando usted empieza a decir, Dios, ¿por qué permites esto? Y usted empieza a poner su corazón en contra de Dios, usted no está escuchando a Dios, usted está escuchando al diablo, porque el diablo es el que quiere venir a confundir, a robar su mente, a robar sus pensamientos, a hurtar lo que el Señor le entregó. El Señor tiene todo para nosotros. Por eso dice, el buen pastor da todo por sus ovejas. Él tiene planes de bienestar y no de calamidad. Entonces tenemos que aprender a distinguir la voz de Dios de tantas voces que se escuchan hoy en día y de tantas ideologías que están saliendo, tantas cosas que hoy le están robando la voz de Dios. Entonces, ¿qué le está robando la voz de Dios? Tiene que tener esos 3 faros alineados, la palabra, la paz de Dios y el tiempo de Dios indicado para lo que usted quiere hacer. Y eso tenemos que ponerlo en práctica, porque si no, vamos a vivir fracaso tras fracaso y tras fracaso. Tenemos que empezar a entender que la vida cristiana no funciona de esa manera, que el Señor me llamó a escuchar su voz y a ser dirigido por Él a donde quiera que vaya. Entonces, ¿en qué tiene que escuchar la voz de Dios? En todo hay que escuchar la voz de Dios. Entonces, no dedique tanto tiempo en cómo lo voy a hacer, dedique tiempo en cómo voy a ser dirigido para hacer eso que el Señor ha puesto, porque el Señor ha puesto muchas cosas en cada uno de ustedes, un sentir. El Señor tal vez le ha hablado a usted de matrimonio, de muchas cosas. El Señor también le ha hablado de que usted va a emprender, o sea, muchas cosas del propósito que Dios tiene para su vida, lo que usted va a hacer en el futuro para Él, el llamado que usted tiene. Pero usted tiene que entender el tiempo correcto, usted tiene que entender la dirección correcta y tiene que escuchar la voz del Señor. Así que usted puede escuchar muchas voces, pero si no viene de parte de Dios, no se mueva. Tenemos que empezar a ejercer un carácter de escuchar solamente la voz de Dios, de ser radicales. Señor, si tú lo dices, no hay emoción que se levante más fuerte que tú, no hay enemigo, no hay diablo que se levante más fuerte que tú, sino solamente tu dirección. Amén.